vergonzoso hecho. Bien, hoy vamos a ver uno de los ejemplos de oratoria moderna, una oratoria que no es épica, una oratoria que no es ni con mucho triunfalista, es una oratoria muy al estilo actual, en donde no se empieza con frases célebres, en donde no se hace mayor apología de actos heroicos o de estas cosas. Y sin embargo es considerada como una muestra relevante de la oratoria actual. Es el discurso que este señor dedicó a estudiantes graduados de la Universidad de Stanford y que ustedes pues deben de conocer bien a este personaje. ¿Ya lo identificaron? ¿Es Steve Jobs? Así es. Es el famoso y nunca bien ponderado don Esteban Chambitas. Profe, disculpe, ¿le podría dar acceso a mi compañero Isaac? Que no funcionaba su internet. Ah, sí, con mucho gusto, permítame. Gracias. Aquí está Isaac. Listo, ahí está ya. Isaac, buenos días. Bien, continuando con nuestro trabajo, vamos a escuchar entonces esta pieza de oratoria. Les pido por favor que hagan una observación de cómo él se dirige, cómo él domina la audiencia, cómo él da su mensaje, qué lenguaje no verbal está proyectando para que puedan guardar ese recuerdo y en todo caso utilizarlo como un recurso en sus intervenciones verbales en alguna ocasión. Vamos a escucharlo entonces, es una pieza que dura 14 minutos y estaremos entonces pendientes de este asunto. ¿Listos? ¿Ya tienen todo su pantalla? Correcto. Iniciamos. Gracias. Tengo el honor de estar hoy aquí con ustedes, en una de las mejores universidades del mundo. La verdad es que yo nunca me gradué. A decir verdad, es lo más cerca que jamás he estado de una graduación universitaria. Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Nada especial, solo 3 historias. La primera historia habla sobre conectar los puntos. Dejé la Universidad de Red tras los 6 primeros meses, pero después seguí vagando por allí, otros 18 meses más o menos, antes de dejarlo del todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una estudiante joven y soltera, y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados universitarios. De modo que todo se preparó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su mujer. Solo que cuando yo nací, decidieron en el último momento que lo que de verdad querían era una niña. Así que mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada a medianoche preguntando: «Tenemos un niño no esperado. ¿Lo quieren?» «Por supuesto», dijeron ellos. Mi madre biológica se enteró de que mi madre no tenía titulación universitaria y que mi padre ni siquiera había terminado el bachillerato. Así que se negó a firmar los documentos de adopción. Solo cedió meses más tarde, cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad. Y 17 años más tarde, fui a la universidad.
Pero de forma descuidada, elegí una universidad, que era casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres, de clase trabajadora, los estaban gastando en mi matrícula. Después de 6 meses, no le veía propósito alguno. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida, y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. Y me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de su vida. Así que decidí dejarlo, y confiar en que las cosas saldrían bien. En su momento, me dio miedo. Pero en retrospectiva, fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado. En el momento en el que lo dejé, ya no fui más a las clases obligatorias que no me interesaban. Y comencé a meterme en las que parecían interesantes. No era idílico. No tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos. Devolvía botellas de Coca-Cola por los 5 centavos del envase para conseguir dinero para comer. Y caminaba más de 10 kilómetros los domingos por la noche para comer bien una vez por semana en el templo de los Hare Krishna. Me encantaba. Y muchas cosas con las que me fui topando, al seguir mi curiosidad e intuición, resultaron no tener precio más adelante. Les daré un ejemplo. En aquella época, la Universidad de Red ofrecía la que quizá fuese la mejor formación en caligrafía del país. En todas las partes del campus, todos los pósters, todas las etiquetas de los cajones, estaban bellamente caligrafiadas a mano. Como ya no estaba matriculado, y no tenía clases obligatorias, decidí asistir al curso de caligrafía, para aprender cómo se hacía. Aprendí cosas sobre el serif, y tipografía sans serif, sobre los espacios variables entre letras, sobre qué hace realmente grande a una gran tipografía. Era suficientemente bello, histórica, y artística. De una forma que la ciencia no puede capturar. Y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía, ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo eso volvió a mí. Y diseñamos el Mac, con eso en su esencia. Fue el primer ordenador con tipografías bellas. Si nunca me hubiera dejado caer por aquel curso concreto en la universidad, el Mac jamás habría tenido múltiples tipografías, ni caracteres con espaciado proporcional. Y como Windows no hizo más que copiar el Mac, es probable que ningún ordenador personal los tuviera ahora. Si nunca hubiera decidido dejarlo, no habría entrado en esa clase de tipografía. Y los ordenadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en clase. Pero fue muy claro al mirar atrás, 10 años más tarde. De nuevo, no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Tienes que confiar en algo. Tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se unirán, te darán la confianza de confiar en tu corazón. Esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado. Y ha marcado la diferencia en mi vida. Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida. Tuve suerte. Supe pronto en mi vida que era lo que más deseaba hacer. Woz y yo creamos iPool en la cochera de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos mucho. Y en 10 años iPool creció de ser solo nosotros dos, a ser una compañía valorada en $2.000 millones y 4.000 empleados. Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor creación, el Macintosh. Un año antes y hacía poco que había cumplido 30. Y me despidieron. ¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú has creado? Bueno, mientras iPool crecía, contratamos a alguien que yo creía muy capacitado para llevar la compañía junto a mí, y durante el primer año más o menos las cosas fueron bien, pero luego nuestra perspectiva del futuro comenzó a ser distinta, y finalmente nos apartamos completamente. Cuando eso pasó, nuestra junta directiva se puso de su parte, así que a los 30 estaba fuera, y de forma muy notoria. Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta se había ido, y fue devastador. Realmente no supe qué hacer durante algunos meses. Sentía que había dado de lado a la anterior generación de emprendedores, que había soltado el testigo en el momento en que me lo pasaban. Me reuní con David Packard de HP y Bob Hughes de Intel. Intenté disculparme por haberlos fastidiado tanto. Fue un fracaso muy notorio, e incluso pensé en huir de Silicon Valley, pero algo comenzó a abrirse paso en mí. Aún amaba lo que hacía. El resultado de los acontecimientos en iPool no había cambiado eso ni un ápice. Había sido rechazado, pero aún estaba enamorado. Así que decidí comenzar de nuevo. No lo vi así entonces.
pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado. Había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser de nuevo un principiante, menos seguro de las cosas. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes 5 años, creé una empresa llamada Next, otra llamada Pixar, y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría después en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por ordenador, Toy Story, y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Next, y yo regresé a Apple, y la tecnología que usamos en Next es el corazón del actual renacimiento de Apple. Y Lauren y yo tenemos una maravillosa familia. Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran echado de Apple. Creo que fue una medicina horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba. A veces la vida te da en la cabeza con un ladrillo. No pierdan la fe. Estoy convencido que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tienen que encontrar qué es lo que aman, y esto vale tanto para el trabajo como para lo que aman. El trabajo va a llenar gran parte de sus vidas, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideren un trabajo genial, y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hagas. Si aún no lo han encontrado, sigan buscando, no se conformen. Como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabrán cuando lo hayan encontrado. Y como en todas las relaciones geniales, las cosas mejoran y mejoran según pasan los años. Así que sigan buscando hasta que lo encuentren. No se conformen. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Me marcó. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado: si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era no, durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudar a tomar las decisiones de mi vida. Porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o el fracaso, se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir tu corazón. Hace casi un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un chequeo a las 7:30 de la mañana y mostraba claramente un tumor en el páncreas. Ni siquiera sabía que era el páncreas. Los médicos me dijeron que era prácticamente seguro un tipo de cáncer incurable y que mi esperanza de vida era de 3 a 6 meses. Mi médico me aconsejó que me fuese a casa y dejara zanjados mis asuntos. Forma médica de decir: prepárate a morir. Significa intentar decirles a tus hijos en unos pocos meses lo que ibas a decirles en 10 años. Significa asegurarte de que todo queda atado y bien atado, para que sea tan fácil como sea posible para tu familia. Significa decir adiós. Viví todo un día con ese diagnóstico. Luego, a última hora de la tarde, me hicieron una biopsia, metiéndome un endoscopio por la garganta, a través del estómago y el duodeno. Pincharon el páncreas con una aguja para obtener algunas células del tumor. Yo estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me dijo que cuando vio las células al microscopio, el médico comenzó a llorar. Porque resultó ser una forma muy rara de cáncer pancreático que se puede curar con cirugía. Me operaron. Y ahora estoy bien. Eso es lo más cerca que he estado de la muerte, y espero que sea lo más cerca que esté de ella durante algunas décadas más. Habiendo vivido esto, ahora les puedo decir esto con más certeza que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual. Nadie quiere morir. Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar allí. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y así tiene que ser. Porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida.
Retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. Ahora mismo, lo nuevo son ustedes, pero dentro de no demasiado tiempo, de forma gradual, se irán convirtiendo en lo viejo y serán apartados. Siento ser tan dramático, pero es bastante cierto. El tiempo es limitado, así que no lo gasten viviendo la vida de otro. No se dejen atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahoguen sus propias voces interiores. Y lo más importante, tengan el coraje de seguir a su corazón y su intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una publicación asombrosa llamada The World Catalog, catálogo de toda la Tierra, una de las Biblias de mi generación. La creó un tipo llamado Stuart Brand, no lejos de aquí, en Menlo Park, y la trajo a la vida con su toque poético. Eran los últimos años 60, antes de los ordenadores personales y la autoedición. Así que se hacía con máquina de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era como Google con tapas de cartulina, 35 años antes de que llegara Google. Era idealista, y rebosaba de herramientas claras y grandes conceptos. Stuart y su equipo sacaron varios números del catálogo de la Tierra, y cuando llegó su momento, sacaron su último número. Fue a mediados de los 70, y yo tenía la edad de ustedes. En la contraportada de su último número, había una fotografía de una carretera por el campo a primera hora de la mañana, la clase de carretera en la que podrías encontrarte haciendo autostop si son aventureros. Debajo de ella estaban las palabras: sigue hambriento, sigue alocado. Era su último mensaje de despedida. Sigue hambriento, sigue alocado. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando ustedes se gradúan para comenzar de nuevo, les deseo eso. Sigan hambrientos, sigan alocados. Muchas gracias a todos, súbditos. Traducido por Briner Claudio. brinnerclaudio@hotmail.com. Bien, ¿se escuchan opiniones? Ujú. Sí, el manejo de los argumentos es muy em, inteligente. El saber llegar al fondo de la mente de las personas, apelando a los sentimientos. ¿Qué les, qué les dio a sus súbditos, como les dijo él? ¿Qué les dio a sus súbditos
que hace sensible este mensaje. Sus experiencias personales. Uh-huh. Sí, muy bien, Adrián. ¿Alguna otra opinión? Josué está muy callado. Es que, bueno, o sea, así como dice esta Rocío, los hace conectar porque les cuenta ¿no? Me imagino sus principales experiencias, lo que a él lo marcó, lo que lo formó, lo que lo hizo quien es. Uh-huh. Y igual les contó cómo fue que salió de eso. Y al igual como ¿cómo se llama? La frase que decía al final de la revista, cómo impactó en su vida, Uh-huh. de que estuviera alocado y siguiera con su vida. ¿Cómo era? Bueno, ya se me olvidó. Diría, Es muy alocado, se dijo, ¿no? ¿quién fue Ricky Martin? ¿Vive la vida loca? Ujú. Sí. Sí, es un mensaje, si recuerdan lo que mencionábamos en la clase anterior, le dio al público lo que quería escuchar. Él buscó cuál era su ambición, les expuso tanto las experiencias agradables como las desagradables. Se sinceró, fue real, conectó con la gente a través de exponerles su vida con el corazón en la mano. Si ustedes se fijan en cómo él maneja su enfermedad, su grave problema de, de cáncer, lo hace parecer como algo contra lo que no podía luchar, pero que tampoco lo iba a doblar. Y eso dándole contexto a la historia, que es otro de los elementos de la oratoria, es un argumento muy pegador en el momento que estaban esos jóvenes terminando su carrera. Los está enfrentando con la vida real, los está enfrentando con el momento. ¿Saben qué, chatos? Se acabó la beca de papá. A partir de mañana, nos ponemos a trabajar. No va a ser fácil, vamos a sufrir reveses. Y fíjense cómo él no habló de derrotas, no habló de graves problemas, no habló de darse por vencido, sino que todo va hacia adelante, todo va hacia vencer las adversidades. Eso es lo que le da el gran valor en oratoria al mensaje de Steve Jobs. De ninguna manera se comportó altanero, soberbio, poco afín a a las personitas que estaban ahí, a los jovencitos que estaban ahí, a pesar de que al final les dijo mis súbditos. Pero este es un recurso, la broma es un recurso muy utilizado en la oratoria de Norteamérica. Aún en cuestiones serias, no graves como una guerra y estas cosas, pero aún en cuestiones serias, a los personajes públicos norteamericanos les gusta empezar sus discursos con una broma o terminarlos con una broma o los dos, y no es mal visto. En nuestro país, como somos de otra
formación y de otra ideología, no es bien visto ese recurso. De hecho, el público lo toma como una falta de respeto. Entonces, si algún día quieren iniciar con una broma, háganlo en un escenario en el que se preste para eso. Por ejemplo, un discurso entre iguales, un discurso de familia, pero un discurso formal, prefieran no iniciarlo con una broma, porque la gente lo toma mal en nuestro medio cultural y social. No es bien visto iniciar un discurso con una broma. ¿Sale? Bien, pues espero que hayan disfrutado esta muestra de la oratoria moderna y vamos a continuar con nuestra clase. Iniciamos el tema número 4, que nos va a hablar de las habilidades y estrategias de la comunicación interpersonal. Siempre tenemos esa inquietud y esa inseguridad al comunicarnos con otras personas, porque tememos no ser bien interpretados, no ser bien comprendidos. Por ello es que es importante el buscar una buena manera de dirigirnos a las personas, de ser bien interpretados, de ser bien comprendidos. Y hay un joven, ya ahorita no tan joven, cubano, Ismael Cala, que nos dice: el secreto del buen hablar es saber escuchar. Esto es, para saber qué decir y cómo decir, hay que saber escuchar. Por ello, es importante que aprendamos a escuchar, que aprendamos y que incluso dejemos que las personas hablen primero. En la comunicación persona a persona, preferir escuchar que hablar. Hablar corto, hablar bien, pero saber escuchar. Hay ocasiones bueno, si nos enteráramos de lo que opina la gente con la que estuvimos en una reunión, en una fiesta, en un encuentro, en donde hubo intercambio de opiniones o una plática informal o una plática formal, y al término de la plática le preguntaran a las personas: oiga, ¿cómo se sintió con Josué? ¿O cómo se sintió con Rocío? Son extraordinarios conversadores. Ah, caray, pues si aquí en el salón casi ni hablan. ¿En qué consistió entonces eso? En que supieron escuchar, en que dejaron a la otra persona su espacio para que se expresara. Ese es uno de los secretos, no quisiera decir que el mayor, pero uno de los mayores secretos que he aprendido de la comunicación humana: el saber escuchar, el darle su espacio a las personas, porque cuando monopolizamos la plática, aburrimos a los demás. Y un sonido muy agradable que puede captar el oído humano es el de su propia voz. Entonces los estamos halagando de dos maneras. Una, a través de permitirles que se expresen, y dos,
dejarlos que escuchen la dulce música de su voz. Lo que nosotros tengamos que decir sale sobrando, al menos en la comunicación interpersonal. Cuando ya se trata de pleito, no es que sea distinto, simplemente hay que dar diferentes tiempos en un debate, en un simposio. ¿Por qué? Porque recuerden que hasta en la guerra, y es un argumento del famosísimo y nunca bien comprendido Sun Tzu, hay que conocer al enemigo, hay que saber qué busca, qué quiere, qué, en pocas palabras y en lenguaje mexicano, qué jabón anuncia. Para vencer al enemigo hay que conocerlo. Principio sine qua non del debate político, de la guerra. No sabes a qué te vas a enfrentar, no sabes qué traiga esta persona. Tú presupones que viene en son de pleito y a lo mejor no era cierto. Presupones que le caes mal y a lo mejor no es cierto. Presupones que le contaron un chisme de ti y a lo mejor no es cierto y tú te hiciste de delito. Por ello, es importante saber escuchar. Bien, por favor, tomen en cuenta esta frase y tomen en cuenta a este autor. Al final de la clase veremos el por qué. ¿Hasta aquí algún comentario? Bien. Además de ser un animal político, un zoón politicón, el ser humano es un ser social, un homo socialis. El ser humano, ingenieros, no puede vivir solo. No puede estar esperanzado a proveer todas sus necesidades él solo, a conseguir su alimento él solo. Y aunque así fuera, necesita la cercanía y la intercomunicación con otros semejantes. Por ello es que hablamos de el hombre social, el hombre que vive en sociedad, el hombre que vive solo, alejado en la montaña o adentro de una caverna, o se muere o se vuelve loco. Y ustedes me podrían argumentar de algunos santos cristianos o de algunos maestros de artes marciales japonesas y orientales en general que se alejaban a la montaña durante 20 años, como es el caso del autor del libro de las 5 ruedas, eh, que estuvo años y meses y días y horas metido en el bosque, golpeando árboles y meditando acerca de la importancia de su escuela de manejo del sable. Al bajar, lo más seguro es que haya regresado, además de con su sistema perfectamente fundamentado para el manejo invencible del sable, de la katana, haya regresado bastante trastornado de su cabeza. Es importante, entonces, aprender a entenderse con los otros. Ojo, no es solamente hablar por hablar, hay que entenderse.
entenderlos a ellos para que ellos nos entiendan a nosotros. De esta manera estaremos funcionando adecuadamente en situaciones sociales. Para ello, tenemos, si recuerdan, habíamos mencionado que los elementos de la comunicación interpersonal nos hablan de un emisor y de un receptor. Para que pueda haber una comunicación entre ellos, tenemos ciertos factores que son el mensaje, el canal, el código y el contexto. ¿Verdad? Bien. Vamos a analizar esto. ¿Quién es el emisor? El emisor es la persona o las personas que emiten el mensaje. El receptor son las personas que reciben el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Pues es el contenido de la información que se envía. Aquí es donde ya empezamos con problemas. ¿Qué voy a decir y cómo lo voy a decir? Hay que prepararlo. Ya hablábamos del presidente Theodore Roosevelt que mencionaba que para un mensaje corto se tardaba 2 días en prepararlo, un mensaje de 3 minutos. Sí, ¿por qué? Porque hay que pensar, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué imagen quiero presentar? Que ahí lo vamos a ver en los siguientes apartados. ¿Qué es el canal? Pues es el medio por el que se envía el mensaje. Puede ser un mensaje directo, puede ser un mensaje escrito, puede ser un mensaje publicado o en los medios de comunicación. Y ahora que las redes sociales son las que gobiernan nuestra vida, pues a través de las redes sociales que ya se han convertido en un canal de comunicación. Dentro de las redes sociales hay canales directos en donde el emisor está frente a la cámara y los receptores pueden estar opinando, como el caso de los noticieros por internet, como el caso de las conferencias ahora tan socorridas a través de redes sociales, o puede ser tal vez en donde ya es grabado el mensaje y los receptores envían posteriores respuestas a través del chat del canal. Entonces, en la actualidad tenemos muchas más formas de enviar nuestro mensaje. Ya no es solamente de persona a persona, sino que cualquier persona del mundo, literalmente, tiene al alcance nuestro mensaje y puede opinar acerca de él. Por eso hay que pensar muy bien lo que vamos a decir. Hay que argumentar de una manera correcta y con bases, que nuestro mensaje no pueda ser refutado. El código, bueno, pues son los signos y reglas empleadas para enviar el mensaje, como es el tono de voz o la manera de escribir o la forma en que vestimos o la forma en que hacemos ademanes. Eso es el código. El código es aquello que seguimos como una guía para enviar nuestro mensaje. Las reglas, una regla elemental y básica de un buen orador es no faltar al respeto a las personas con las que está, ya sea enviando un mensaje o debatiendo. No subir la voz,
no pretender dominar y sobre todo no enojarse, porque recuerden, y es un refrán muy cierto, el que se enoja pierde. El contexto, pues, es la situación en la que se produce la comunicación. Esto es, puede ser una charla informal, puede ser un mensaje formal ante un auditorio, puede ser una conferencia ante pares, ante iguales, o puede ser una conferencia ante personas, ante principales, me refiero ante autoridades o personas notables. Entonces, de acuerdo a quienes nos estemos dirigiendo, así será la forma, la voz y el lenguaje en el que nos dirigiremos a ellos. ¿Cuándo se considera que un orador tuvo éxito? Es cuando, ya se los he mencionado, el receptor interpreta el mensaje que le damos en el sentido que nosotros queremos que lo haga. Eso es éxito en oratoria, en comunicación. Cuando las personas a quienes nos estamos dirigiendo procesan lo que les dijimos, tal como nosotros lo queremos hacer. Y para ello, pues hay que utilizar los recursos anteriores. Ya lo vimos en el capítulo 2, si no mal recuerdo, la claridad, la coherencia, todo este tipo de cosas. En el 3 también lo volvimos a ver. Bien. Clasificación de la comunicación. La comunicación se divide en dos grandes ramas, en dos grandes caminos. Y los dos los tenemos que cuidar, ingenieros, perfectamente. Y leer algo de esto cada que vamos a tener una participación. Ejemplo, me invitan a dar una conferencia o una plática de historia de México en el auditorio municipal o en el Museo de la Restauración de la República o en el Museo Regional o a nivel nacional virtual en la Confederación de Grandes Logias de la República Mexicana o ante la Sociedad de Geografía y Estadística a nivel nacional e internacional. O en el comedor de la casa de mi abuelita el día de su cumpleaños. Todos estos ejemplos son igual de importantes. No por el hecho de la confianza familiar, deja de ser importante qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Lo deseable en este sentido es, además de escribir nuestro mensaje y practicarlo, además de eso, leer sobre comunicación no verbal, practicar nuestros gestos, planear cómo me voy a vestir para proyectar lo que yo necesito. Puede ser que necesite proyectar autoridad, entonces me vestiré formalmente. Saco, corbata, vestido sastre o traje sastre en las mujeres. Ay, pero es que siento que como que la tela esa me pica. Pues aguántate, güey. Vístete con tus mejores garras, no solamente porque van a pensar de ti, sino porque lo que pretendes hacer es dominar al auditorio. Si son tus superiores, para ponerte a su nivel. Si son tus iguales, con mayor razón, para evitar que pierdas el control de la audiencia.
y si son tus subordinados, para transmitir autoridad y conservarla. Son 3 casos que se presentan o 3 contextos que se presentan, pero los 3 son igual de delicados. Si no tengo un espejo de cuerpo completo, en el espejo del baño, y me pongo a ensayar qué voy a decir, cómo es mi gesticulación, cómo muevo la boca, cómo muevo los ojos. ¿Se fijaron en lo que hizo Steve Jobs cuando llegó e iba a iniciar su discurso? Lo que ya les mencionaba, se quedó quieto unos segundos, volteó a ambos lados de la audiencia. ¿Para qué? Para atraerlos hacia sí. A eso se le llama dominar a la audiencia. Y mira que callar a un grupo de no sé cuántos escuincles eran, 200 o una cosa así, a la edad que tienen ellos, entre los 22 y los 25 años, pues es poco menos que imposible, ¿no? Y todos se callaron. Y no porque fuera Steve Jobs, o no solo porque fuera él, sino por su dominio del escenario. Entonces, en la comunicación verbal, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y sobre todo, ¿en qué tono lo voy a decir? Viene la comunicación no verbal. Hay autores en este sentido que consideran que la comunicación no verbal es incluso más importante para transmitir el mensaje que la misma comunicación por la voz. Hay otros que dicen que es igual. Hay otros que dicen que es más importante el mensaje verbal. Lo que sí es bien cierto es que debemos de lograr un equilibrio. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a gesticular con nuestra cara? ¿Cómo vamos a gesticular con nuestras manos? Si vamos a estar moviendo el cuerpo o no. La postura que mantendremos será recta y seria, o será flexible y cercana. Si vamos a mover nuestras manos hacia ellos, si vamos a mover solo una mano o un brazo, si el brazo que movemos es el izquierdo o es el derecho. Si nuestros pies están firmes en la tierra, si tenemos uno ligeramente adelantado, ¿cuál es el derecho o el izquierdo? Si nuestros pies están viendo hacia afuera o están viendo hacia la audiencia. Todo eso es lenguaje no verbal. Y además de todo, es un tema que suena interesante para estudiarlo. ¿Cómo lo va a interpretar la audiencia? No le estoy diciendo, no necesito decirle que soy una persona honrada. No necesito decirle que soy una persona cercana a ellos. Con mi lenguaje corporal les estoy mostrando que no tengo nada que ocultar. Pero hasta en eso no hay que abusar. Se considera un dato importante para mostrar honestidad, honradez, el que al estar hablando muestre las palmas de las manos. ¿Por qué? Porque estás mostrando que tus manos están limpias, que no tienes nada que ocultar. Pero
cuando exageras en esos signos, además de ser chocante, causas el efecto contrario. Ejemplo, el subsecretario de Salud, López-Gatell, en su afán de que le crea a la gente, que ya nadie le cree, que lo traen como gallo a toallazos, todo el tiempo se la pasa así, enseñando las palmas de las manos. Porque alguien le ha de haber dicho a sus asesores de imagen, no, pues es que tienes que mostrar las manos, las palmas de las manos, para que la gente pues vea que no tienes que ocultar, que todo el tiempo se la pasa así. Tieso. O cuando quiere mostrar alguna imagen en las pantallas, en lugar de voltear a la pantalla y señalar con su mano completa, le hace así. Y estamos mostrando las gráficas del trifoco, no sé qué. No hay que exagerar los gestos. Hay que modificar un poco. Hay que moverse. Ahora que es prácticamente una costumbre generalizada el acompañar nuestras conferencias con imágenes de una presentación, movernos por el escenario, no tenerle miedo, aun cuando nos tengan en un atril, movernos por el escenario. Que se vea, ¿qué indica el moverte por el escenario? Indica que dominas el tema. Indica que eres una autoridad en lo que estás hablando y cómo lo estás hablando. Otra subdivisión de estos, de este lenguaje no verbal, es la vestimenta, el código de vestimenta, que también estará contextualizado hacia quiénes vamos a dirigirnos y en qué lugar vamos a dirigirnos. ¿Para qué? Porque eso implica, además de la seguridad que tenemos en nosotros mismos, implica el respeto que estamos mostrando hacia la audiencia. El color de la corbata, las mujeres, el peinado, ¿cómo le llaman? Accesorios que usan. Mujeres, no usen accesorios que se estén moviendo con ustedes. ¿Por qué? Porque la audiencia se distrae. Es el efecto que en magia se llama misdirection, en donde tú mueves acá para distraerlos y sacar la paloma con la otra mano. Entonces la gente, a la hora que tú haces el movimiento de que, y ahora vamos a presentar, todos voltean hacia arriba, ya te los llevaste al baile y sacaste la paloma o sacaste la seda. Entonces ese efecto, en el mal sentido, es cuando una mujer, los hombres pues no usamos accesorios de este tipo, trae unos aretes muy grandes que se mueven, o trae un collar que se está moviendo, o trae pulseras que fluyen hacia arriba y hacia abajo, o demasiados brillos. La vestimenta, el código de vestimenta del orador es austero, es sencillo. La grandeza se muestra en el mensaje, no en los accesorios. No utilicen accesorios que puedan despertar el odio clasista en su auditorio. Ejemplo, el Rolex de Marcelo Ebrard, el Girard Perregó de López Obrador. Si estás hablando de pobreza y austeridad franciscana, no utilices zapatos de 15,000 pesos. Sé congruente. Eso también es congruencia. Entonces,
Hay que pensar muy bien qué y cómo lo vamos a hacer. ¿Estamos? Bien. Bien. Vamos a dejarlo aquí. Estamos a 2 minutos de terminar la clase. Vamos a dejarlo aquí para poder dedicar en la siguiente semana a explicar todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí. ¿Cómo vamos con sus lecturas? El de su libro que van a leer este mes, ¿no? Pues ahí le llevamos. Sí, no me espanten, acuérdense que quedamos al principio que cada mes vamos a leer un libro y que en la última clase del mes vamos a entregar nuestro reporte de lectura. Sí, profe. Es que estamos en tiempos difíciles. Y hasta, pues bájense no bájense, bajen un libro PDF gratuito. No necesitan ir a Sanborns o al Gandhi o alguna madre de estas y gastarse 500 pesos en un libro. Busquen algo así. Si quieren que yo les sugiera algo, con mucho gusto lo hago. Si quieren que les preste un libro en versión PDF, con mucho gusto lo hago. Nada más que ahí, pues sí se van a fregar a lo que yo diga. O pregunten y les doy opciones y las compartimos. No tengo gran cantidad de libros. El otro día un camarada del grupo filosófico, estábamos enfrascados en una discusión acerca precisamente de que ya no se lee y nos pone, pues yo tengo una humilde colección de 20,000 textos. ¡Ay, güey! O sea, eh, ¿qué mensaje das? Das un mensaje de pedantería entre tus iguales. Entonces, pues yo no tengo 20,000, tengo 19,900, pero los pongo a su disposición. Libros de historia, libros de novelas, cuentos, cositas por el estilo. Yo no les prometo que tengo libros de física cuántica y estas madres porque, pues además, escasamente comprendo la física, la cuántica, pues mucho menos. A pesar de que mi gemelo, Planck, fue el que inició este movimiento de la física cuántica, el buen Max Planck. Entonces, busquen y encontrarán, pidan y hallarán, toquen la puerta y se les abrirá. Hasta la Sagrada Escritura dice eso. El evangelista Mateo nos habla de ese asunto. Busca y hallarás. Correcto, que tengan un detallito que se me andaba pasando. La próxima semana vamos a tener, hasta risa me da y ni la burla perdonan, pero vamos a tener puente. De modo y manera que no vamos a tener nuestras clases normales. Por lo tanto, me voy a permitir enviarles material para que y lo procesen a través de un ensayo o de un comentario o estas cosas que entregaremos a la siguiente semana, para que así no se nos retrase el proceso o el progreso de nuestra clase. Que tengan una excelente semana. Durante el puente, cuídense, no se crean de tarugadas, la curva no está bajando. Ayer ya les mostré la gráfica que nos mandaron de la rectoría, donde se muestra la curva ascendente de contagios en el estado. En el país tenemos más de 680,000 casos. 680,000 casos. Es lo equivalente a llenar 7, casi 8 veces el Estadio Azteca. Y pues de las muertes ni hablamos, ¿no? Entonces cuídense mucho. ¿Sale? ¿Sale?
Nos vemos, les deseo una excelente semana, que salgan muy bien.